La semana pasada, como un mini resumen para poder situarnos con más sentido en la enseñanza del día de hoy, veíamos este versículo en Corintios que nos dice que nosotros todos mirando como a cara descubierta, como en un espejo, con cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados a su imagen. Y hablábamos de varios aspectos, nos situamos básicamente en hablar de la gloria de Dios. Y yo les decía qué tan importante es que no perdamos nosotros el deseo de su gloria, el deseo de verlo moverse a Él, de pasar más allá, de estar recibiendo una bendición o estar expectante porque Él haga algo a favor de nosotros y más que nada conocerlo a Él. Y veíamos a Moisés. Yo te hablé de 3 oraciones que hizo Moisés en un breve tiempo, en un espacio de una conversación que tuvo con Dios. Hubo 3 peticiones y veíamos cómo son 3 niveles distintos de un corazón que está buscando al Señor. Y lo primero que Moisés le dice al Señor, para recordar un poquito, es: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Eso es lo primero que le dice Moisés a Dios: muéstrame tu camino para conocerte. Yo quiero saber de ti, yo quiero conocerte a ti. Ahorita Anel hablaba de Job. Y Job tiene un versículo que a mí me gusta mucho. En medio de esa crisis que tenía Job, llega a un punto donde después de que Dios le habla y Dios le dice a Job: ya hablaste tú, ahora voy a hablar yo y tú me vas a escuchar y tú vas a responder lo que yo pregunte. Llega un momento donde Job, maravillado, dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos y no podemos medir la huella de sus años. Y hace una declaración bien importante: no le conocemos. Pero eso era Job. O sea, Job está reconociendo: no te conozco como debería de conocerte, ¿verdad? Después Job escribe más adelante, cuando va a terminar el libro, después de todo su proceso, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, en ese proceso del que nos hablaba Anel, Job fue transformado y Job conoció profundamente o más profundamente a un Dios que en su momento reconoció que no conocía del todo. Y Moisés le está diciendo: muéstrame tu camino para que te conozca. Yo te quiero conocer, yo quiero que tú me muestres tu camino, porque es en tu camino en el que yo te voy a conocer. No es en mi propio camino, no es en mis deseos, no es en mis anhelos, no es en mi forma de ser, es en tus maneras, es en tus caminos. Y me acuerdo cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, un día un orador fue y nos dijo una frase que se veía muy sencilla, ¿verdad? Pero que a mí me pegó muy fuerte. Y dijo: si tú caminas el camino del Señor, tarde o temprano te vas a topar con Él. Si tú empiezas a caminar ese camino, tal vez no en el primer día que lo buscas, no hay una manifestación de su gloria, no hay un cambio tan fuerte, pero cuando tú lo haces práctico, cuando tú lo vuelves del día a día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un de repente, así como la iglesia de Hechos capítulo 2, que tenía 10 días orando para recibir al Espíritu Santo, y en el día 10, en un de repente, viene el Espíritu Santo. ¿Salud? ¿O sí fue salud? Ok. Nomás oí el gracias, no oí el salud, no oí el estornudo. De repente llega el Espíritu Santo sin avisar. Y así muchas veces nosotros en nuestra vida diaria, que a veces pareciera una rutina, a veces pareciera que lo buscas y que nada está pasando, y lo sigues buscando y ayunas y haces y deshaces
y no pareciera ocurrir nada, algo está ocurriendo, porque en medio de eso, en un momento, vas a encontrarte con Él. Si tú decides no hacerlo, te garantizo una cosa, no te vas a encontrar con Él. Si tú lo haces, tarde o temprano, algo va a pasar. Pero si no lo hacemos, si nos desanimamos en la búsqueda, pues es un hecho que no va a ocurrir. Ahora, Dios le dice a Moisés, has hallado gracia ante mis ojos, yo voy a enviar mi bendición delante de ustedes. Y le dice Moisés a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Salud. No nos saques de aquí. Yo no quiero solo tu bendición, yo no quiero que envíes ángeles adelante mío y me preparen el camino y me ayuden a llegar a la tierra prometida y que venzas a mis enemigos. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es que tú estés con nosotros. Y Moisés lanza una oración personal, pero que de alguna manera afectaba a todo el pueblo, porque muchos del pueblo sí estaban dispuestos a llegar a donde iban a llegar, solo con la bendición de Dios, no con Dios mismo. Y te decía yo, aquí se dividen dos grupos de personas, aquellos que están dispuestos a vivir una vida sin una relación profunda con Jesús, pero con sus bendiciones nos damos por servido, y hay otros que, aunque tengan las bendiciones y tengan todo, lo que mueve su corazón es el corazón y conocer profundamente a Dios. Y cuando Dios le promete a Moisés, le dice, sí, yo voy a ir contigo, Moisés se avienta una tercera oración, en un tercer nivel de petición, ¿verdad? Si estuviera él ahí con un papá tradicional, le hubiera dicho, bueno, Moisés, no tienes llenadera, no te cansas, ¿verdad? Pides y pides y pides, y ¿sabes qué? A Dios no le molesta que tú pidas y pidas de Él. Si tú te pides y pides y no tienes una llenadera santa, por así decirlo, y quieres más y más de Él, es una oración que Dios le gusta y que Dios puede responder fácilmente. Y entonces Moisés le dice a Dios, bueno, ahora que me prometiste que vas a ir, te ruego que me muestres tu gloria. Y le dice Dios a Moisés, no es que no quiera, es que no puedo porque te mataría. Pero vamos a hacer una cosa, te voy a poner aquí en la cueva, voy a tapar mi mano con la cueva y voy a pasar. Y cuando ya esté pasando, cuando ya vaya a lo último, vas a poder voltear y de lejos ver mis espaldas. Y es lo más que le puedo mostrar al hombre sin que muera. Y Moisés vio lo más que se podía de la gloria de Dios. Pero ¿por qué Dios se mostró? Porque Moisés tenía un anhelo por la gloria verdadera de Dios. Di conmigo, la gloria verdadera. Si no la gloria, ahorita vamos a meternos, el tema de hoy es la gloria traspasada. ¿Cómo se llama el día de hoy? La gloria traspasada. Y en 1 Samuel, que fue el primero que te dije que llegaras ahí, 1 Samuel 4, comienza diciendo, Samuel habló a todo Israel porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, o sea, los líderes de Israel, dijeron, ¿por qué nos has herido hoy, Señor, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca
del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Y pelearon pues los filisteos, y aquí viene lo increíble, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Fue hecha muy grande mortandad. Cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, y cuando Elí oyó el estruendo de gritaría, dijo: ¿qué es este estruendo? Aquel hombre vino deprisa y le dio las nuevas a Elí. Y era Elí ya de 98 años. Sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre: Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy de combate. Elí le dijo: ¿qué ha acontecido? Y el mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos, también fue hecha gran mortandad. También tus dos hijos, Ofni y Finés, están muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. La mujer de Finés, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada. Muertos sus suegros y su marido, se inclinó a Dios y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores del parto. Y al tiempo de morir le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella respondió, no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Pues aquí vamos a leer. Esta historia es una historia de las que a mí me sorprende, me gusta mucho, pero me sorprende mucho. Y te voy a decir por qué. Porque como cristianos corremos el riesgo de que nos pase lo mismo que le pasó a Israel en este punto de la historia. Y es que Israel, cuando tú empiezas a leer 1 Samuel desde el 1, el 2, el 3, en el capítulo 1 primero te das cuenta que dice: no había visión en Israel y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Esa era la calidad espiritual de Israel en ese tiempo. No había palabra de Dios. Israel venía de un tiempo de jueces donde se había acostumbrado a vivir en círculos de pecado. Todo el libro de Jueces nos habla de círculos de pecado. ¿Qué es esto, Abimael? El libro de Jueces comienza con Israel siendo bendecido por Dios, conquistando, después de haber conquistado gran parte de la tierra prometida con Josué. Siguen conquistando, están viniendo, están peleando contra todos sus enemigos, filisteos, jebuseos, cereceos, etcétera. Y de repente ocurría que Israel, al estar en una bendición, al estar en un tiempo de paz, al tener victoria,
su corazón se llenaba de orgullo sin darse cuenta y comenzaban a dejar de lado poco a poco a Dios. Empezaban a dejar de adorarlo, de traerle sacrificios, hasta el punto que comenzaban a desobedecer y adorar incluso a los dioses de las tierras que ellos estaban mismos conquistando. Y entonces, ¿qué pasaba? Dios se enojaba y Dios permitía que sus enemigos prevalecieran sobre ellos. Y entonces se entraban en una etapa donde el enemigo en turno les empezaba a hacer la vida difícil. Y en medio de esa dificultad, el pueblo de Israel por fin se acordaba de Dios, se arrepentía, clamaba. Dios mandaba a un juez, que era un libertador, por eso se llama libro de jueces. Este juez los liberaba. Tenemos a Gedeón, tenemos a Jefté, tenemos a Sansón, tenemos a Débora también ahí metida en medio de ellos, de estas historias. Y los liberaba Dios, les daba la victoria, pero pasaba el tiempo y ocurría lo mismo. Se empezaban a apartar de Dios, venían los enemigos los conquistaban. Se arrepentían, pedían favor de Dios, Dios mandaba un libertador, Dios les daba victoria. Vivían un tiempo en paz. Se les olvidaba y así fue todo el libro de Jueces, es este círculo. Y cuando tú vives en ese tipo de círculo, el día de hoy, tú no vas a madurar, tú no vas a avanzar. A veces gente me sorprende, ¿verdad? Gente tiene años en las iglesias y los vieras muy similar a como cuando llegaron. No hay una evolución, no hay un avance, no hay un crecimiento. Y muchas veces es porque a pesar de que tienen salvación, a pesar de que Dios les ha dado libertad, después de un tiempo se acostumbran, di conmigo, acostumbrarse. Porque yo creo que esa es la palabra clave del día de hoy y el problema. Se acostumbran a Dios, se acostumbran a lo bueno, se acostumbran a la presencia misma de Dios y se empiezan a volver insensibles. Cuando tú te acostumbras a algo, te empiezas a volver un poco insensible. Mira, te puedo dar el ejemplo con mi mamá. A mi mamá comenzaron a darle hace tiempo, ¿verdad? Dentro de sus medicamentos, algunos medicamentos ahí que le ayudaban a dormir, que le ayudaban a no estar tan estresada. Y primero le daban una parte pequeña de la pastilla, tal vez media pastilla, luego con el tiempo dos partes, o sea, la pastilla completa. Y fue pasando el tiempo, incluso le fueron cambiando de medicamento a un medicamento más fuerte y más fuerte. Y así con el tiempo, ahorita a mi mamá le puedes traer la farmacia entera y no se duerme. Ya está insensible a esos medicamentos. Ha consumido tanto del medicamento que su cuerpo ya se volvió resistente. Ya se acostumbró, ¿verdad? Y así pasan muchas cosas, ¿verdad? Tenemos también el ejemplo clásico de la rana que se quema. ¿Sí saben? La rana que muere hervida, ¿verdad? Que tú metes a una rana, si la avientas a la rana y el agua está caliente, donde cae, brinca. Pero si tú la metes a la rana en un agua templada, a temperatura normal, y poco a poco empiezas a subir la temperatura de esa agua, va a llegar el momento en que la rana se fue acostumbrando al poco calor gradual y termina cocida y muerta sin darse cuenta, sin haber brincado, porque fue progresivamente, poco a poco, este aumento. Y a veces nosotros de repente volteas hacia atrás y dices, ¿en qué momento me enfrié? ¿En qué momento dejé de buscar a Dios como lo buscaba en mi juventud o como lo buscaba en medio de mi crisis o como lo buscaba hace años o cuando recién lo encontré? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento empecé a dar las cosas de Dios como una serie de actos simplemente a los que estoy acostumbrado y me dejaron de maravillar? El pueblo de Israel había salido de Egipto y cuando salieron de Egipto, Dios les mandó a hacer esta figura que está aquí atrás, que es el arca
del pacto. Dentro de todo lo que Dios les dio como sistema de adoración en el tabernáculo, esta figura, este artefacto, vamos a llamarlo así, era un cofre de madera de acacia recubierto de oro, ¿verdad? Que estaba hueco y se había construido dos querubines en la cima, ahí los puedes ver viéndose de frente. Y dentro de esta arca Dios había mandado que se fueran poniendo ciertas cosas. Se pusieron las tablas de la ley de Moisés, se puso un pedazo de maná de los que Dios mandó que caían día a día en el desierto, se guardó un pedazo y ese nunca se engusanó, y se guardó también la vara de Aarón que reverdeció. Se guardaron estos instrumentos, pero lo más importante es que este arca de Dios representaba en aquel tiempo, ya no es así, pero en aquel tiempo representaba el lugar físico en la tierra donde la presencia de Dios se manifestaba. ¿Sí? Di conmigo, presencia de Dios, omnipresencia y presencia revelada. Te voy a explicar qué es esto. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, Dios está ahorita aquí y al mismo tiempo está en Singapur y al mismo tiempo está en Norcorea y al mismo tiempo está en Alpha Centauri a 70 millones de años luz. Dios llena el universo entero con su presencia, todo está impregnado de Dios. A eso le llamamos omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. El salmista decía, Señor, si me fuera a lo más profundo del océano, ahí estás tú. Si me voy a lo más alto del cerro, bueno, del monte, ¿verdad? Él no decía el cerro es acá nosotros. Allá estás tú, Señor. No hay un lugar donde yo me pueda escapar de tu presencia, porque tú estás en todos lados. Eso lo entendemos. Pero eso implica algo. Cuando digo esto, muchas veces la gente se ofende. Eso implica que la presencia de Dios está tanto en una escuela, como en una casa, como en una iglesia, como en un bar. Está en todas partes. No es que Dios no pueda entrar al bar y ese lugar está. Imagínate un lugar ausente de la presencia de Dios, se cae, no se sostiene. Pero esa es la omnipresencia de Dios que lo llena todo. Pero hay otro tipo de presencia de Dios. Y es la presencia manifestada. Es la presencia revelada. Es cuando Dios se muestra con su poder y su gloria. Y hay una reacción incluso física en un lugar geográfico en la tierra o en el universo. ¿Sí? El arca del pacto era ese lugar geográfico de aquel entonces donde la presencia de Dios reposaba. Sí, Dios estaba llenando toda la tierra con su presencia, pero en ese lugar había una presencia manifiesta. De este lugar, en medio de esos dos querubines, salía una columna de fuego cuando estaban en el tiempo del desierto, y esa columna se irradiaba sobre todo el campamento y los cubría de noche, los protegía durante la noche. Y durante el día esa columna de fuego cambiaba y era una nube que los cubría y los protegía del sol. Y tú y yo hemos leído, esa nube de repente se empezaba a mover. Y entonces tenían que mover todo, tenían que ir moviendo el arca junto con la nube, iban moviendo el campamento, y era la forma en la que Israel se movía de vez en cuando durante estos 40 años, iban moviendo el campamento de un lugar a otro y de un lugar a otro. Pero era la presencia revelada de Dios. Eso, mi amado, a mí se me hace algo súper, súper glorioso. Delante de este lugar es donde el sacerdote una vez al año traía la sangre, ¿verdad?, del sacrificio y las vertía en medio de esos dos lugares, de ese lugar donde están los querubines. Ahí en medio de ese punto se le llama el propiciatorio, la silla de gracia, y ahí vertía la sangre del sacrificio y Dios se mostraba y Dios se revelaba. En algún momento de la historia, poco a poco,
El pueblo de Israel fue viendo esta gloria, esta arca del pacto, gloriosa y hermosa, tan gloriosa, escucha, que cuando Jesús va a morir, Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, esta es la alianza que hago con ustedes. Ya no va a ser el arca, ya no va a ser el pacto antiguo, ahora soy yo y yo mismo en ustedes, y ustedes van a ser mi templo y es mi espíritu, y ahora sí va a presentarse físicamente y manifestarse Dios en muchos lugares, no solo en Israel. Y esto es tan glorioso, pero el pueblo de Israel lo empezó a ver como un amuleto. El pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos y los filisteos les empezaron a ganar. Y la solución de ellos, ¿cuál fue? Traigan el arca. No fue vamos a pedirle a Dios, vamos a humillarnos delante de Dios, traigan el arca para que nosotros nos humillemos delante de Él y reconozcamos y le pidamos ayuda. No. Tráete el arca. Tráigansela. Y trayéndola, vamos a ganar como un amuleto. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad, mis amados, el hombre es muy propenso a amuletos. No sé si alguna vez has ido a una tienda, algún negocio, alguna papelería, farmacia, un negocio como local, familiar, te ha atendido un médico, algo, y te toca ser el primero en el día en que te atienden y le das un billete y lo agarran y en corto se persignan con el billete. ¿Por qué hacen eso? ¿Por temor santo de Dios o como amuleto de la buena suerte? La gran mayoría, no voy a decir que todos, para la gran mayoría es un amuleto. Es como una veladora prendida ahí en un lugar. ¿Qué representa una veladora? ¿Qué te cuesta a ti prender una veladora? Los 20 pesos que costó, el peso del cerillo y empinarte y prenderla. ¿Verdad? Esto es lo que te costó. No hay una entrega, no hay un renunciar, yo controlo a lo divino por medio de amuletos. No voy a orar y no voy a leer la Biblia, pero voy a poner mi planta sobre aquello que quiero comprar, porque la Biblia dice que todo lugar que yo ponga la planta de mi pie va a ser mío. Y empieza a vivir una fe supersticiosa, una fe de amuletos. Salim me invitó hace meses a orar por su local cuando lo inauguró. Si yo hubiera sido de los de amuletos, yo hubiera llegado con una urna de aceite y le hubiera aventado cruces de aceite hacia todas las 4 paredes para bendecir el lugar y para que Dios estuviera ahí. Porque esa es la tradición. Esa es la forma, ¿verdad? Te lo he contado y lo vuelvo a contar. Yo tengo un amigo que traía una Biblia en su coche para no chocar. No le pagaba el seguro al coche, no traía papeles, se pasaba a los altos, pero el vato traía una Biblia Thompson de estudio, comprada específicamente para traerla en su coche, para que Dios anduviera ahí con él. Religiosismo. No te cuento, pero sí chocó. ¿Verdad? Salió la Biblia así, con el parabrisas no hizo nada, yo creo que hasta la Biblia se lo estrelló. Porque nos gusta ser de amuletos y de repente tal vez no son cosas, pero es Dios. No tenemos una relación con Él plena, no nos estamos rindiendo, no estamos renunciando a nada, pero lo mentamos para todo, lo metemos en nuestra conversación como un amuleto. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado. Antes no era así. Antes estábamos maravillados con Él y de repente fue como el pueblo de Israel, tráiganse el arca. Y cuando traen el arca, gritan y se emocionan. O sea, hay una reacción, hay una emoción.
Sí, como cuando escuchamos una alabanza nueva, o mejor, cuando escuchamos una alabanza de las viejitas que nos gustaban más. Y nos emocionamos y hay algo, hay un grito y una faramalla, pero no está pasando nada realmente. Porque no hay una devoción, no es como Moisés que le decía, si tú no vas, no nos saques de aquí. Mátanos aquí, pero ven con nosotros. Pero no nos saques de aquí sin tu presencia. Yo quiero tu presencia, yo no quiero tu amuleto. Yo no quiero el religiosismo, decía Moisés, yo quiero tu gloria. Y el pueblo viene, trae la gloria de Dios. El pueblo enemigo lo escucha y les da miedo y dicen, chinchero, ya trajeron a su Dios. Y lo que provocan es, dicen, bueno, pues vamos a morirnos peleando, ¿verdad? Porque ya trajeron a su Dios y vamos a morir. Y vamos a echarles ganas. ¿Y sabes qué pasó? Dios no les ayudó. Dios no les ayudó porque Dios les quiso enseñar la lección de que a Él no lo tratamos como un amuleto. Dios no es un amuleto, Dios es Dios. Y entonces vienen ellos y pelean y empieza a ganar el pueblo filisteo al punto que se roban el arca y se la llevan. Pero ¿sabes cuál es el problema del pueblo? El problema del pueblo venía más atrás. Era un problema crónico. El sacerdote del pueblo era Elí y él menospreciaba la presencia de Dios. Sus hijos menospreciaban la presencia de Dios. ¿Cómo crees que el pueblo iba a valorar la presencia de Dios si su liderazgo estaba menospreciándolo? Y esa es una lección para nosotros los que tenemos autoridad. Si eres padre de familia, jefe o cualquier posición, líder de un ministerio, ¿cómo la gente que está debajo de ti va a buscar a Dios si tú y yo no lo estamos haciendo? Si sí lo estás haciendo, felicidades, porque eso te garantiza que eso se va a impregnar, que eso se va a esparcir. Pero si solamente hay religiosismo, si solamente hay amuletos, tú no tienes idea. Yo en mi tiempo de pastor de jóvenes, ¿cuántos jóvenes escuché desanimados y renunciando a su fe porque me decían, lo que pasa es que siempre hemos sido cristianos, mis papás son cristianos, vienen a la iglesia, aquí adoran a Dios, aquí se portan bien padre, pero en la casa ni se hablan, en la casa ni se llevan, él le pega a mi mamá lo menosprecia, nunca oran, nunca buscan a Dios más que en la iglesia. Y venían ellos desanimados. Y los papás le decían, busca a Dios, mira, te llevo a la iglesia y te llevo al grupo de jóvenes y todo, pero era amuleto. Y esos jóvenes no conocían a Dios. Pero hay otros jóvenes que vienen y dicen, yo he visto a mi papá de rodillas orando, yo lo he visto buscando al Señor, yo lo he visto cómo trata a mi mamá, yo he visto cómo nos trata a nosotros, cómo le echas ganas en el trabajo porque está honrando a Dios. Y entonces ellos dicen, yo quiero el Dios que tiene mi papá, yo quiero el Dios que tiene mi mamá. Tú y yo vamos a ser factores tajantes para que la gente a nuestro alrededor vea a Dios como un amuleto o vea a Dios como el Dios que es, glorioso y maravilloso. Se llevan el arca, se la roban. Y lo peor que pasa cuando vamos a la historia es que desde ese día que se robaron el arca, antes de que siquiera Saúl fuera rey, nadie fue por el arca. Hasta que hubo un hombre que tenía un corazón diferente, que amaba a Dios por encima de todas las cosas, alrededor de 20, 30 años después de este suceso, que se llamó David, que dijo, hay que ir por el arca de Dios. Al pueblo tan le valió el arca que por décadas no la tuvieron físicamente en medio de ellos. ¿Cómo llegas a ese grado de menosprecio? ¿Cómo llegamos a ese grado de indiferencia? ¿Cómo llegamos a ese grado de frialdad delante de Dios? ¿Y sabes qué es lo peligroso? Lo peligroso es que Dios mismo protege su gloria.
Y Dios trae juicio cuando hay familiaridad y cuando hay indiferencia delante de Dios. Eso que pasó, el que no les ayudara en la victoria, fue un juicio de Dios diciéndole, te voy a entregar ante tus enemigos porque ya estuvo de que me tomes a la ligera. En el libro de Hechos, capítulo 5, apúntalo si quieres, no vamos a ir a leerlo, pero me habla de un matrimonio que también había tomado a la ligera a Dios. Era el principio de la iglesia, Dios se estaba moviendo, Dios estaba haciendo grandes cosas. Se sanaban enfermos, resucitaban muertos y el evangelio estaba siendo predicado. Y entonces un hombre que se llamó Bernabé, que era de muy lejos, dijo, yo me quiero quedar aquí donde Dios se está moviendo, en Jerusalén. Él estaba ahí en Pentecostés cuando todo pasó. Regresó a su casa, vendió su herencia en donde estaba y regresó a Jerusalén para vivir ahí, para incorporarse a vivir junto con la iglesia. Hay unos que dicen, es que me queda muy lejos la iglesia. Este cuate estaba entendido, ¿verdad? Dijo, me muevo de ciudad, aquí Dios se está moviendo y allá no, me vengo para acá. Y fue y vendió todo. Y regresa y le da todo el dinero que juntó, se lo da a los apóstoles para que lo administren, para que eso sirviera para el evangelio. O sea, su vida estaba cambiada. Él no es el problema. El problema es que todo esto lo estaba viendo un matrimonio que se llamaban Ananías y Zafira. Y lo están viendo, ¿verdad? Están poniendo atención. Y se les ocurre una genial idea. Dicen, vamos, porque obviamente cuando trajeron esto, pues la gente le agradeció a Bernabé, ¿verdad? Oye, Bernabé, qué chido que diste este donativo, trajiste esto. Él no lo hacía por eso, pero la gente le reconoció. Y entonces Ananías y Zafira dijeron, ya sé, mira, vamos a hacer lo mismo. Vamos a vender nuestras propiedades, pero en vez de traer el dinero completo, vamos a quedar con una parte. Porque el que parte y reparte, se queda con la mejor parte. Entonces vamos a quedarnos con algo y vamos a decirle a Pedro que la vendí, mira, si era, nos van a dar 1,000,000, vamos a quedarnos con 400,000 pesos, vamos a decirle a Pedro que todo se vendió en 600,000 y aquí están los 600,000 completitos para que pues nada más el Bernabé sea chido, ¿verdad? También la gente nos agradezca a nosotros. Y hacen eso en medio de la reunión. Viene primero Ananías y viene con Pedro, oh apóstol Pedro, ¿verdad? Y le presenta eso y el Espíritu Santo está viendo todo eso y el Espíritu Santo le dice a Pedro, le muestra la verdad. Y le dice Pedro a Ananías, ¿por qué engañó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Dice, esto era tuyo, no lo tenías que traer. Y aún vendido, lo que quedaba también era tuyo. El problema no es que se quedara con el dinero, era suyo y se podía quedar con él. El problema es que mintió en la presencia del Señor para ganar un beneficio, para verse bien. Si él viene con Pedro y dice, Pedro, la vendí en 1,000,000, fíjate que andamos ocupados, nos quedamos con 400,000, pero 600,000 están para el Señor. No había habido ningún problema. Porque nadie le estaba pidiendo, no estaba Guillermo Maldonado en esa reunión bajándoles lana, no había ningún problema por ahí. Era algo voluntario que trajo Bernabé, fue una adoración espontánea y él lo quiso copiar. Y entonces cae muerto Ananías. Lo mata Dios. Y al ratito entra su mujer. Y todavía Pedro le dice, a ver mujer, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, claro que sí. Mira, ahí vienen en la puerta los que acaban de sepultar a tu marido y también te van a sepultar a ti por haberle mentido a Dios. Y ¡pum! Cae muerta ella. Yo digo, guárdenos Dios de que lleguemos a un momento de tanta indiferencia
donde juguemos así con Dios, porque tal vez no caes muerto físicamente, pero tu corazón se va muriendo a su presencia. Te vas haciendo frío, un descarado, un desfachatado. Y en esa posición de autoengaño es bien difícil salir de ahí. Dios trae juicio cuando su gloria no es tomada como debe de ser tomada. Tiempos donde la gloria de Dios se está manifestando son tiempos muy bonitos, pero son tiempos peligrosos, porque si nos mantenemos en esa presencia con un corazón inadecuado, cosas van a pasar y no cosas buenas. Hay una gloria de Dios que bendice, como cuando Obed Edom, lo vimos la semana pasada, guardó el arca en su casa durante 3 meses, y en esos 3 meses bendijo Dios la casa de Obed y a toda su familia. Pero hay otra presencia de Dios que va a traer juicio si nosotros no la consideramos. Por eso la semana pasada yo te hablaba de lo importante de buscar su gloria, pero el día de hoy te hablo de lo importante de buscarla correctamente. No como un amuleto más, no como un remedio, no como la solución a nuestros problemas. A veces vendemos el evangelio como una solución a problemas. Usted está enfermo, está usted atribulado, tiene usted problemas familiares, venga con Cristo. Y sí, pero no. Claro que Cristo quiere restaurarnos de eso. Claro que Cristo quiere hacer muchas cosas, pero el problema es cuando lo tomamos como esta varita mágica y como has tomado tal vez otras cosas y otros amuletos y es nada más una lista más de lo que tú vas a probar como una forma, como una mera superstición para que tu vida cambie. Cuando David, ese hombre que hizo volver el arca, pecó, porque pecó y la regó, peca, la riega y lo oculta. Y cuando lo tiene oculto David, Dios ve el corazón de David y Dios tiene misericordia de David y Dios le manda un profeta que lo confronte, el profeta Natán. Y Natán viene y le dice a David, en pocas palabras, ¿verdad? No voy a ir a la historia por el tiempo, pero viene y le dice a David, tú has pecado. Tú has hecho lo desagradable delante de Dios. Y cuando David se da cuenta de que está pecando, porque como que estaba ahí medio menso, David tiene la reacción de un hombre que busca a Dios. David se arrepiente, número 1, pero número 2, le dice a Dios, Dios, no me quites, te ruego por favor, que no quites de mí tu Santo Espíritu. Para mí tu presencia no es un amuleto, para mí tu presencia no es algo más. Yo te quiero a ti, mira, de lo que me vayas a quitar, si me quitas todo, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Quítame el reinado, quítame la fama, quítame el dinero, quítame todo eso, Señor. Eso no importa. No me quites tu presencia. Cuando el rey Saúl pecó y vino Samuel y le hizo la misma observación, la respuesta de Saúl fue, ya sé que Dios no está conmigo, pero tú sigue diciéndole a la gente que yo soy rey. Vamos a guardar las apariencias. A mí no me importa si está o no está conmigo Dios, que la gente no se entere. Dos corazones distintos. ¿Cuál quieres ser tú? Porque la meta final, regresando a 2 Corintios 3:18, como veíamos la semana pasada, es poder ver la gloria de Dios a cara descubierta, sin cosas ocultas, sin doble cara, sin máscaras, viendo a Dios libremente con las imperfecciones que traemos y lo que somos, pero viéndolo a Él. Y cuando lo vemos a Él y su gloria nos está
transformando. Y no es un amuleto, sino que realmente es lo que abrazamos, dice, seremos transformados. Y eso es lo que buscamos. Queremos que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras familias sean transformadas, que la iglesia Cielos Abiertos sea transformada, que mi matrimonio, tu matrimonio, nuestras familias sean transformadas. Me encantó una frase que oí de un pastor, ahorita se me olvidó el nombre, ya ando en esas. Mark Driscoll se llama, ya me acordé. Y dice, muchos de ustedes necesitan un matrimonio nuevo, pero eso no indica que tengan que cambiar de esposo o de esposa, ¿verdad? O sea, con la que tienes, una renovación. Y yo creo que estamos nosotros a la orilla de ver una renovación. Hay cosas que se están moviendo bien padres, que a veces no vemos en medio de la iglesia como iglesia. Dios está haciendo su obra, Dios está haciendo cosas. Pero requiere de nosotros, número uno, un poquito de mayor reverencia, o un mucho, para no acostumbrarlos y ver la gloria de Dios como lo que sea, sino darle ese espacio santo, ese espacio de reverencia. Que los tiempos de alabanza y de adoración no sean tiempos donde se llena, alguien toca la música y pues ahí medio cantamos, no, que sean tiempos donde buscamos reverentemente a Dios, nos conectamos, que cuando estamos delante de su palabra estamos escuchándola y estamos valorándola, que cuando leemos en la palabra la leemos, separamos un tiempo y no es ahí rápido en lo que el semáforo cambia de rojo a verde, un versiculito rápido en la aplicación, no. Una reverencia, un estilo de vida de reverencia. Yo sé que errores tienes y tenemos y pecados cometemos a diario. También tiene que haber un corazón que quiera vivir en santidad. No te digo que te valga que eso, pero aún con tus defectos, si tu corazón es un corazón que busca a Dios, Dios va a trabajar en medio de esos defectos. Amén. Padre, te damos gracias y el día de hoy queremos, Señor, que la gloria no sea traspasada, que no sea Icabod, que no se lleve en el arca del pacto de nuestro campamento, Señor. Que no caigamos en un menosprecio, Señor, donde se nos haga común y corriente y familiar tu presencia, tu gloria, la vida del creyente, Señor. El hecho de que hayas muerto en la cruz por nosotros, que no se nos olvide, que vivamos maravillados y agradecidos de la gracia y la misericordia que tú has tenido con nosotros. Padre, como el canto de Cristo, yo te amo, que podamos decir de corazón, no sé dónde estuviera, Señor, si no hubiera encontrado contigo, Señor. Que eso esté presente cada día, cada momento, Señor, que le dé peso a nuestra relación, Señor, contigo. No queremos vivir una religiosidad, no queremos vivir de prácticas, de amuletos, de formas, de dichos, de palabras. Queremos ver tu gloria como lo quiso Moisés. Que tu presencia vaya con nosotros y si no, no nos saques de donde estamos, Señor. Pero y déjanos ver tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.